Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Paisano Gómez y en esta ocasión voy a hablar sobre la configuración de amplificador en FET. Para empezar voy a dar un poco de teoría. Primeramente, ¿qué es un FET? A diferencia de los BJT, estos no trabajan por control de corriente. Estos lo que hacen es trabajar por el control de voltaje, lo que lo hace que sea más sencillo, porque es más sencillo controlar el voltaje que controlar la corriente. Existen distintos tipos de FET, los cuales poseen una combinación tripolar de N y P, que estos depende del tipo de transistor FET que sean. Existen dos tipos. Puede ser uno que sea de tipo N y dos de tipo N y uno de tipo P, que tengan de materiales, o que tenga dos de material tipo P y uno tipo N. Y un sumidero que dependiendo de estas combinaciones funcionen de forma distinta. Tiene cuatro características. Bueno, puedo resaltar cuatro de las características de los FET. Una es que su ganancia de voltaje es menor a comparación de los BJT. La estabilidad de la temperatura de los FET es mayor. El tamaño físico de los FET es menor. Y la impedancia de entrada de los FET es mucho mayor a los de los V. Todo esto respecto a los VJT. Voy a hablar, en este caso voy a usar un JFET que para empezar, sobre los JFET, su resistencia variable por tensión, fuente de corriente constante, interruptor por tensión, etcétera. Estas son algunas de las aplicaciones para los que se utilizan los transistores de efecto de campo de unión, o más conocidos como JFET. El JFET es un dispositivo semiconductor unipolar de tres terminales. Es básicamente una barra semiconductora N o P, dependiendo de cuál estén utilizando, en unión con otros dos semiconductores contrarios al tipo de canal. Si es un semiconductor N, pues los otros dos tipos serán P y viceversa, como lo menciono aquí. Bueno, ahora para ver cómo funciona el análisis, tenemos aquí el amplificador de fuente común. Y luego acá está el análisis de CD, que es un poco como el anterior, como el del BJT. Que tenemos aquí cómo está estructurado, con una resistencia a drenado. A drenado, perdón, otra a la puerta y otra al emisor. Bueno, después hacemos por mallas la entrada. Con esto sacamos, como es alta impedancia, esto se elimina. Después hacemos un despeje y sacamos I de Q. De salida tenemos esta ecuación, esta fórmula, lo cual haciendo un despeje sacamos B de SQ. Luego para el análisis de pequeñas señales hacemos lo que hicimos con el amplificador de base común, que sería bajar la R1 para abajo, RD, y poniendo todos aquí abajito para hacer un análisis más detallado. RL se saca pues del paralelo de estos dos. RG se saca así. Y tendríamos esto. Para la ganancia de voltaje o AV tenemos esta ecuación. Con lo cual de salida, aquí tenemos el voltaje de salida. Que esto lo cambiamos por esto. Que es lo que tenemos aquí. Después la entrada, hacemos un despeje y con estos dos ya determinados sacamos el AV, que sería esto sobre esto que nos dio aquí, que sería solo sustituyendo datos. Luego acá tenemos la ganancia de corriente, que es utilizando el AV que lo sacamos anteriormente, y la resistencia de entrada sobre la resistencia de salida, que esto los obtenemos con esto, como ya lo había mencionado anteriormente, y así obtendríamos la ganancia de corriente. Luego aquí inserté un ejemplo con el 2N3819, que esto lo saqué con la hoja de datos, que es la curva de transferencia, que lo obtuve con la hoja de datos. Acá puse los datos el datasheet del transistor del JFET que son estos: el VGS de menos 8 volts, el VBR de menos 25, el GFS de 2 y el IDS
de 2 miliamperes. Y el voltaje pico es de menos 3 volts. Entonces, haciendo el análisis con las ecuaciones que mencioné anteriormente, obtendríamos estos datos, que aquí está lo teórico, que es lo que saqué aquí. Aquí puse lo teórico y este es el circuito que utilicé. Entonces, en la simulación me dio estos datos que están acá. Aquí hubo un pequeño error porque en el multisim no aparecía el 2N3819, sino que estaba el 2N3821. Pero podemos destacar que, a ver, podemos destacar que, como vemos aquí en lo teórico, el ID, el VGS y el VS nos dio los mismos datos. Entonces acá el ID, que es este, el VGS, que es este, y el VS, que es este, VGS y VS, que es este, nos da lo mismo. Al ser un FET distinto, no dio 0.91, pero sí nos dio el 0.365 en los tres datos. El VDS varía un poco y el VD también. El VG no varía, ya que pues no tiene corriente, está conectado a tierra. Entonces se podría decir que está bien hecha la simulación y están bien los datos, solo que pues el detalle ese de que no es el mismo feto. Por mi parte sería todo y muchas gracias.